Hola, buenas noches a todos. Pues para dar puntualidad, vamos a comenzar. En esta tarde-noche lluviosa, esperemos que la conexión sea óptima, no se nos vaya la luz, no se nos vaya el internet por la lluvia, ¿no? Pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes, en lo que los demás también se van integrando al Centro Universitario Haller Online. Gracias por acudir a este webinar. Es para compartirles, para transferirles algunos conocimientos, experiencias y todo lo relacionado a la educación e-learning y, como bien dice el título, al uso de las TAC y de las TEP. Y es un tema muy interesante, puesto que hoy en día, educativamente, está pues en auge muy el empoderamiento del uso tecnológico. Digo en el área educativa, puesto que soy pedagogo y la mayoría supongo que es docente y nos dedicamos a esto. Pero en la cuestión de la pandemia, pues todas las empresas están recurriendo a recargarse en alguna situación tecnológica, desde compras en línea, videollamadas, el chat, los grupos de WhatsApp, correo electrónico, en fin, se está recargando mucho en la tecnología y es algo que pues no va a ir para atrás, no va a ir hacia adelante, pero hay que tener en cuenta, que es lo que les quiero compartir esta noche, muchos elementos que en el aspecto técnico, y lo tengo que decir así, de México no se da tanto la explicación y a veces no estamos tan desarrollados en estos temas. Y tengo que mencionarlo hasta con dolor, por decirlo así, porque instituciones como la UNAM tampoco estaba diseñada para ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso que son instituciones pues extremadamente grandes, ¿no? Entonces, pues bienvenidos esta noche con este tema titulado Educación y Learning, el uso de las TAC y de las TEP. Me voy a dar una rápida presentación. Soy licenciado en Pedagogía, tengo una maestría en Gestión y Docencia de Instituciones Educativas. Llevo 10 años en el mundo de la educación digital, de la tecnología educativa, del e-learning. Hace 10 años que yo llevo vinculado en esta educación virtual, haciendo conferencias, congresos o asistiendo, vaya, en todo este mundo digital, tecnológico, virtual. Ya llevo pues un ratito. Lo que les platique esta noche, lo que les comparta esta noche es de experiencia, de conocimiento, y porque así lo he llevado durante años y ha sido funcional. He recibido buenas palabras, buenos comentarios en la manera educativa y esta noche pues les quiero compartir. Al final habrá una ronda de preguntas. Si ustedes gustan, tienen alguna duda o quieren participar con algún comentario, con muchísimo gusto los escucharemos o les responderé sus preguntas. Y pues de igual manera les pido que mantengan su micrófono apagado para que no exista algún vicio de ruido o vaya a haber alguna distorsión en el sonido. Pues bueno, vamos a iniciar. Quiero hacer un paréntesis aquí porque específicamente vamos a hablar de la educación y learning. Y el paréntesis que les quiero compartir es que de manera formal, así como educativamente, ven que van cambiando las definiciones, no las definiciones, los conceptos. Por ejemplo, que si vamos a hacer la planeación, no ahora la planificación, o cambian algunos aspectos educativos. Bien, les quiero mencionar en esta situación que ya estaba un poco antaño el término de educación a distancia, como por eso les digo que la sociedad mexicana lo está manejando. El término de educación a distancia ya es desde los 70, desde los 80, esa educación a distancia ya existía. No sé si ustedes ubiquen el panorama de cuando mandaban algo por paquetería, que eran los cursos, te los mandaban por la paquetería, por la mensajería,
esa era la pura o es la pura nata educación a distancia. Hoy en día, como la educación a distancia evolucionó a un aprendizaje electrónico que por obviedad es a distancia, pero implementas una cuestión tecnológica, como término formal es una educación e-learning, es decir, un aprendizaje electrónico vía con alguna tecnología. Por eso es que les quiero decir, eh, eh, cuando nosotros hablemos educativamente en algo formal, sería educación e-learning, que se desglosa la educación online, la educación virtual, el movie learning, el blended learning, pero educación a distancia es un poquito un término ya antaño, que si ustedes me dirán, pero maestro, el secretario de Educación lo sigue utilizando. Sí, incluso más adelante veremos que siguen utilizando el término TIC, cuando en otros países pues ya también, ya pasó el término TIC, que viene desde hace unos 30 años, pero eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, el aprendizaje electrónico, que es el e-learning a definición, es ese aprendizaje que mediante un dispositivo o alguna tecnología nosotros vamos a poder aprender y otra persona va a poder enseñar. Y aquí viene el B-Learning, que es el Blended Learning, que es como un aprendizaje mixto, que es lo que ahorita también está proponiendo la SEP. Alguna situación presencial y alguna situación, pues puede ser virtual. El Movie Learning, que es con todos los dispositivos electrónicos que nosotros conocemos, desde un celular, la tableta, que hoy en día debemos de considerar que es una herramienta educativa. Así como un lápiz, así como una pluma, así como el cuaderno, un dispositivo móvil es una herramienta educativa. De ahí venimos a hacer lo que es el home learning o el aprendizaje en casa, que es lo que también ahorita estamos viviendo. Y bueno, de más situaciones que el e-learning mantiene y sostiene con la posibilidad tecnológica de que pueda existir este proceso de enseñanza y aprendizaje. Digo este proceso porque dicha situación también ya tiene años. Hoy en día nos pega incluso más, un poquito más a lo mejor a la sociedad mexicana, puesto que encontramos este rechazo. Con Fox se implementaron lo que son las TICs, la enciclomedia, y pues bueno, no llegó a ser un uso muy funcional y entre el rechazo y entre que si no se capacitaban, pero esta situación de un aprendizaje electrónico mínimo ya tiene unos 20 años. A lo que me quiero referir es que no nos pegó de golpe. No estábamos preparados porque nosotros no quisimos prepararnos individualmente. Tal vez el gobierno no hizo también su parte, pero nosotros como docentes tampoco hicimos nuestra parte de cambiar y de evolucionar en algún momento, a lo mejor por rechazo o porque no tengo tanta empatía con la tecnología, pero por eso reitero, es un poquito el abrir tu panorama y decir es una herramienta educativa. Y esta herramienta educativa que en vinculación con el docente y con tu quehacer docente y todos los elementos pedagógicos y didácticos que tú como docente manifiestes, debes integrarlo a esa educación e-learning que tiene tres situaciones muy bonitas a desarrollar. En este caso, un aprendizaje activo. Este aprendizaje activo va en conjunto con un aprendizaje significativo, que son dos cosas distintas, un aprendizaje activo y un aprendizaje significativo, pero van de la mano. En la situación de que hoy en día los niños también o los alumnos manifiestan el estrés, el aburrimiento, la cotidianidad, si también lo podemos llamar así, de situaciones tecnológicas, las cuales el docente, ahí sí con su vocación, con su didáctica, con su pedagogía, con sus ciencias de la educación, debe de desarrollar
un aprendizaje activo con dinámicas, con ludopedagogía o actividades lúdicas, con gamificación, con una serie de didáctica activa, la cual nos va a permitir que todo esté en constante flujo y que no esté estático. Aquí también voy a hacer un paréntesis en cuanto a lo activo. Cuando nosotros colocamos un aprendizaje activo, debemos de tener en cuenta también la situación de didáctica. Si nosotros nos vamos por definición a didáctica, que es Didascain, es pues toda esta serie de elementos que tiene el docente para la movilidad de la clase. No es que la clase o el aprendizaje sea divertido, no es que contenga juegos, que muchas veces también se puede confundir con los alumnos. Es que el maestro no hace una clase didáctica, pues no es divertida. No, lo didáctico es que esté activo, que esté en movimiento, que sea proactivo. Y esa es la confusión entre el juego y lo divertido y lo didáctico. Entonces, para que tú tengas un aprendizaje activo, a lo mejor también con análisis, con reflexión, tienes que utilizar lo que es la didáctica, tu quehacer como docente didáctico y pedagógico. El aprendizaje colaborativo, que también lo utilizamos en las cuestiones tecnológicas, y abro otro paréntesis, cuando utilizamos la tecnología, y es muy importante, y el 99.9 de los autores y de las teorías de educación y tecnología lo manifiestan, no hay aprendizaje en equipo, es un aprendizaje colaborativo. Aquí ya se abre el panorama de la colaboración en el uso de los dispositivos electrónicos, en el uso de la nube, en el uso del Internet, en el uso de toda la tecnología. Viene también lo que es la teoría de la colaboración en cuanto a la compartición, la vinculación, estar a la par de forma sincrónica, y a veces también se va la sincrónica, pero estar en ese plano en donde todo mundo participa y tiene el mismo conocimiento y puede aportar. Y tiene el mismo conocimiento porque si yo no te, a lo mejor no sé algo, el otro sí, y me lo va a transferir y viceversa. Entonces, no hay trabajo en equipo como tal de que se manifieste con la tecnología, sino un trabajo colaborativo. Aquí en el trabajo colaborativo vamos a vincular mucho lo que es el uso de la nube, porque en el uso de la nube nos permite hacer en tiempo real dichas situaciones de trabajo o de transferencia de información en tiempo real. Y si alguna vez ustedes leyeron o les comentaron, hay una situación que se llama 2.0, que viene desde una escuela 2.0, web 2.0, profesor 2.0, que previamente hubo un 1.0. Esto quiere decir que es con base a la colaboración y a las expectativas que tiene la tecnología de que tú puedas vincular, compartir, interactuar, promover, informar en tiempo real. Es un decir lo que estamos nosotros ahorita haciendo. Pero si ustedes también ven las funciones, por ejemplo, del correo electrónico, sea de Outlook, sea de Gmail, ya viene lo que es la nube, Google Drive, OneDrive, donde puedes hacer actividades en tiempo real de forma colaborativa. Tú puedes hacer incluso una presentación de PowerPoint en tiempo real, cada quien hace una diapositiva y lo vas viendo. Eso es la apertura que tiene actualmente la tecnología, y por eso lo manejamos como una colaboración. Todos tienen que aportar y apoyar a su equipo. Lo vemos muy cotidianamente todos, si somos maestros, cuando mandamos a hacer un trabajo en equipo en el salón y tienen que exponer, y típico el estudiante que dice, no vino fulanito y él tenía esa parte. Por eso es que con el uso de la tecnología no se favorece el trabajo en equipo y hace un plus, se eleva de nivel con el trabajo colaborativo, que es entre todos. Esa sería como por decir la implementación
o la innovación con el uso de herramientas digitales. También viene muy importante lo que es el autoaprendizaje, el autoconocimiento, la autodidáctica también que uno debe de tener, porque no solo le debemos de dejar el trabajo al docente, sino también uno debe de tener desde la motivación, el autoaprendizaje, la autodidáctica, las formas de aprender, de enseñar de cada uno también. Esto aquí voy a hacer otro paréntesis, por eso es que el modelo de educación e-learning con los niveles básicos no está siendo tan óptimo, porque la educación e-learning, la educación virtual, la educación online, está diseñada para adultos, no está diseñada para menores, no está diseñada para la educación básica, porque el niño de primaria, el niño de preescolar, es difícil que obtenga ahorita un autoaprendizaje. Necesita forzosamente la figura del docente de manera física. En cambio, un adulto ya tiene pues su proceso cognitivo más desarrollado, sus capacidades más desarrolladas, sus competencias más desarrolladas, y es más óptimo que él desarrolle procesos de autoaprendizaje con horarios, con estrategias, con herramientas, y por eso se le facilite una educación e-learning. Por eso es que el modelo, el sistema virtual que hoy en día se está tomando con educación básica no está llevándose de manera óptima ni teniendo el éxito pues que muchos pretenden, puesto que desde la manera teórica no está diseñada ni lo estamos planteando correctamente. Porque la educación e-learning también se basa en teoría, en estructura, en método, en metodología. Y lo digo así tan claro, en método y metodología, puesto que también un error de las escuelas hoy en día es romper ese método que ya tiene y la metodología que ya tiene el e-learning y tratar de adaptarla mal adaptada la educación presencial, queriendo, por ejemplo, tener las mismas horas de clase que sean presenciales. Perdón, las mismas horas presenciales que sean virtuales. Es decir, si el estudiante de nivel básico iba de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, entonces en la visión de las escuelas debe de estar conectado también de las 8 a la 1 de la tarde, lo cual eso contradice hasta de manera teórica el aprendizaje del e-learning, porque, reitero, no está diseñada para un aprendizaje de educación básica. Es muy distinto utilizar la tecnología en la educación básica a utilizar una educación e-learning en la educación básica, porque por teoría no encaja con los requerimientos, con las necesidades, con la pedagogía que tiene la educación básica. Por eso es que entre muchos otros puntos, pues está fallando esta situación de tratar de implementar una clase digital en nivel básico. Bueno, eso es lo que les comentaba de la modalidad virtual, de su funcionamiento. Digo, me desvío un poquito a lo de la educación básica. Siento que es importante mencionarlo, puesto que a lo mejor desvalidamos o hacemos hasta nosotros mismos un mal comentario de la implementación que quieren las escuelas, el gobierno y hasta los mismos padres de familia en una metodología e-learning con la educación básica, cuando en realidad no existe como tal. Se está acoplando y como puede, porque les reitero, la educación e-learning es para gente adulta. Y ya vimos por los tres panoramas, desde el autoaprendizaje, un niño de preescolar pues no lo va a desarrollar. Es por eso que los maestros se tienen que preparar el doble, pero sigue siendo difícil implementar una educación e-learning a esta situación de la educación básica. Bueno, aquí quiero también separar dos cosas y con ejemplos, porque también en esta situación como sociedad estamos un poquito perdidos.
llamamos plataforma educativa a un aula virtual o llamamos un aula virtual a una plataforma cuando son dos situaciones distintas, como ustedes los ven aquí. Todas las herramientas que ustedes conocen de envío, recepción de tareas, calificación, foros, chats, anuncios, descargar algún documento, eso conlleva a una plataforma. Y aquí les pongo algunos ejemplos como Edmodo, NeoLMS, Coursera, Google Classroom, Moodle, son plataformas de enseñanza, de aprendizaje, plataformas educativas. Y otra situación son las aulas virtuales, donde es básicamente un gran ejemplo lo que estamos nosotros haciendo, simular que estamos en una clase donde podemos escucharnos, donde me ven como maestro y es como existe una interactividad como si fuera en el salón de clases. Tenemos desde el Zoom, el BigMaker, el Blackboard, el Adobe, como ven en la imagen, pero les reitero para su conocimiento que se lo lleven esta noche, son dos cosas diferentes, plataforma educativa y aula virtual. El aula virtual, como ustedes ya lo sabrán, que se han metido a varias conferencias, pláticas, clases, requiere más poderío tecnológico, puesto que es multimedia, desde texto, imágenes, video, audio, pero con un ancho de banda de internet, pues con más capacidad a una plataforma. Son dos cosas que actualmente se confunden. La clase como tal la tomas en un aula virtual y las actividades, la tarea, incluso la retroalimentación puede ser en la plataforma o alguna actividad asincrónica puede ser en la plataforma. Y una actividad sincrónica se da mediante un aula virtual y la interacción que existe en ella. Eso espero que de verdad, de corazón, se lo lleven esta noche y lo difundan para que ya no nos sigamos confundiendo entre plataforma y aula virtual. Bueno, para esto hay que mencionar que existen los famosos EVA, que es los que utilizamos en el e-learning, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Estos entornos virtuales de aprendizaje, haz de cuenta que si tú eres docente, es como si hicieras un entorno de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje. Pero, claro está, ahora lo vas a llevar a una situación virtual, a una situación digital. Esto lo vas a poder lograr primero, antes que todo lo tecnológico, con tu función pedagógica y didáctica como docente. Y digo antes de lo tecnológico, puesto que todo mundo también manifiesta, el docente no va a ser sustituido, necesitan al docente. Claro, la verdad es que yo no he escuchado en ninguna conferencia, en ninguna plática donde digan que se va a sustituir al docente. Pero eso no es como el pretexto para decir no voy a utilizar la tecnología. No, es que hacer 100% del docente, utilizar su pedagogía, utilizar su didáctica para en conjunto, en vinculación con la tecnología, llevar una buena práctica, un buen entorno y ambiente de aprendizaje virtual. La tecnología no lo va a hacer por sí solo, pero tampoco, profe, puedes dejar a un lado la tecnología porque hoy en día ya es una herramienta, como tu plumón, como tu pizarrón, como tu borrador, ya es una herramienta del año 2020. Entonces lo tienes que adjuntar con tu quehacer docente, con tu conocimiento pedagógico y didáctico y vincularlo con una cuestión tecnológica. En este caso, un aula virtual, una plataforma y todos los elementos que tienen. De verdad, si tú supieras, y que algunos de verdad yo sé que lo saben, porque conozco a algunos que están aquí conectados,
toda la gama y variedad de elementos, de herramientas que tienen la tecnología, y si nosotros lo usamos a favor como una plataforma y una aula virtual, de verdad te sorprenderías. Más bien nos falta implementar técnicas, diseñar dinámicas, utilizar la didáctica, estrategias, pero ahora con la tecnología. Ya que de por sí, como te mencioné, no estaba diseñada la educación e-learning para el nivel básico, muchísimo menos si tú como docente no implementas ningún tipo de dinámicas, de didácticas, de técnicas, de estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, hay muchísimos elementos que tú puedes utilizar para generar, para desarrollar un entorno virtual de aprendizaje. Y bueno, vas a comenzar a hacer tu proceso de enseñanza-aprendizaje de manera online. Esto, claro, cada actividad es diferente, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad. Es diferente, pero el concepto es el mismo. Tú tienes el conocimiento pedagógico, tú tienes el conocimiento didáctico y es lo que lo tienes que fusionar con la tecnología, con ese proceso, con esa enseñanza y learning. Por eso es que también muchas veces fallamos como docentes, muchas veces los alumnos manifiestan una queja, puesto que no sabemos ponerle, inyectarle esa didáctica, esa interacción, esa dinámica en el uso de la tecnología. Para eso también voy a mencionar de manera rápida, porque esto sería introducirnos a un tema así muy profundo, que el sustento de la tecnología sí tiene de verdad un sustento teórico. Este sustento teórico, como una teoría pedagógica, se llama conectivismo. Esta teoría, de hecho, ya en varias universidades ya se enseña, en España eso me queda muy claro porque tengo contactos allá de maestros, y en las universidades ya le enseñan a las personas que estudian pedagogía, les enseñan conectivismo. ¿Por qué? Ya va ligado, ya va relacionado. Pero esto, si sabemos rápido, te lo voy a decir en una explicación, debe de pasar por las tres anteriores para llegar al conectivismo, porque si no nos vamos a perder, vamos a maldecir a la tecnología y no la vamos a llevar o encaminar bien en el uso hasta desde casa hasta el uso académico. ¿Por qué? Si tú recordarás, si no, ahorita te lo explico, el conductismo, que es más una teoría psicológica, pero igual la agarramos para la pedagogía, para la enseñanza, es para la creación o modificación o eliminación de alguna conducta. A lo mejor te acordarás o alguien te platicó de Pavlov, de los perritos, y salivaba, el de Skinner con los ratones, o bueno, es para modificar, crear o eliminar una conducta. Esto también se hace desde casa y en un salón de clases. Tú, si tienes un hijo, un sobrino o algo, le tratas de generar una conducta, ¿cierto? A lo mejor que recoja su plato en la comida, que lo lave, que tienda su cama, y tú buscarás tu estrategia, todos los días le llama la atención o X situación para que genere esa conducta, ¿cierto? De ahí venimos a una cuestión cognitivista, que viene siendo todo ese proceso neuronal de conocimiento que también va manifestando el ser humano cuando ya empieza a tener un poquito de pensamiento más abstracto, más conocimiento, interrogantes, a investigar, empieza a tener más conocimiento. Como que lo primero es muy mecánico y ya viene un poquito más en lo cognitivo de conocimiento. Y bueno, de manera constructivista, si no pasaste, eso también te lo digo como pedagogo, si no pasaste por el conductismo y por el cognitivismo, no puedes pasar por un constructivismo, necesitas bases. Haz de cuenta que estos son los cimientos.
No puedes tú brincarte al constructivismo o al conectivismo porque es más autónomo, es más didáctico, más interactivo, más dinámico. Ahora te lo voy a poner para que veas la relación. En el conectivismo vamos a utilizar la tecnología como herramienta de enseñanza y de aprendizaje, pero es donde satanizamos y por eso decimos, es que mi hijo se la pasa todo el día en el celular o todo el día en la tableta. A ver, ¿le generaste una conducta? ¿Le modificaste la conducta? No. Si no introduciste esa cuestión conductista, va a fallar en el conectivismo y lo va a utilizar para otra cosa o se le va a hacer vicio en lugar de que sea como una herramienta favorable. Esa es, a grandes rasgos, una explicación por qué hay que pasar por las tres fases antes de llegar al conectivismo, que como tú ya lo viste, es un autoaprendizaje, que también lo ves en el constructivismo. Es mucha didáctica, es un aprendizaje activo que también se da con el constructivismo. Entonces, de verdad, igual con el corazón en la mano, yo te digo, maneja todas y así, en escala, porque de verdad todas se relacionan. Y a veces también un poquito satanizamos el conductismo porque lo relacionamos a veces también con castigo, con cuestión aburrida, memorística y nada que ver. Si la aplicas, no es nada que ver en ese sentido, ¿no? Bueno, de aquí entonces, como bien decía el título, porque todo esto era relacionado al e-learning, ¿sale? Entonces, ahora viene, sí, la cuestión de las TAC y de las TEP. Como te mencionaba, las TIC ya también son un término ya un poquito antaño. Incluso antes se llamaban NTIC, Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Ya está pasado, esto es desde los 80, esto ya tiene años, aproximadamente como en el 2010, 2012, algo así, se genera lo que son las TAC, una escala arriba de las TIC. Las TAC, que son tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y que algunos autores te dirán tecnologías del aprendizaje y de la colaboración, dependiendo también del autor. Ambas manifiestan el uso de la tecnología para aprender y adquirir un conocimiento y que también sea de manera colaborativa, lo cual las TIC no tenían. Las TIC, hasta por definición, son tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, solo te iban a transferir datos, a transferir información. Por eso es que aquí ponen como ejemplo Google, ¿sale? Pero todos los teóricos obviamente vislumbraron, ¿sabes qué? Hay la apertura del área tecnológica, la sociedad avanza y bueno, estructuran lo que son las TAC. Este proceso en donde utilizas la tecnología para aprender y obtienes conocimientos. Es decir, ahora sí vas a utilizar la tecnología para aprender y como maestro para enseñar, para adquirir un conocimiento. Y debe de ser también, como te manifestaba en el e-learning, de manera colaborativa. Debes tú también de aportar algo en la red. Ejemplo, si tú eres un docente que utiliza las TAC, también tienes que tener tu propio espacio o tu propio canal de YouTube, en SlideShare, que son de presentaciones, en Prezi, etcétera, etcétera. Tienes también que tener tu fuente de información donde los demás, porque por eso es colaborativo, adquieran conocimiento de lo que tú les brindes. Si tú solo, perdón, consumes información, estarás siendo una persona que trabaje nada más con TIC, porque nada más estás consumiendo información, no estás tampoco aportando ni colaborando ni queriendo aprender con las tecnologías.
Es aquí también muy importante en la STAC en donde entran los cursos o el aprendizaje también online, virtual, obviamente, e-learning, y también los MOOC, los cursos MOOC, que son los cursos en inglés, los cursos masivos, abiertos, online, por eso sus siglas en inglés MOOC, Massive Open Online Course. Eso significa un curso MOOC. En un curso MOOC podemos ser 100 personas tomando ese mismo curso. Por eso es de forma colaborativa. Por eso es integrando toda la capacidad tecnológica desde un aula virtual hasta una plataforma, todas las apps y todos compartiendo y que exista ese flujo de conocimiento en donde todos aprenden, todos responden, todos comparten y cada quien aprende. Muy distinto al uso de las TIC. Por eso es que te reiteraba también al principio de este webinar. En la sociedad y el gobierno mexicano todavía sigue enfrascado en el uso de las TIC. Por eso es que también nos agarró de golpe, nos costó trabajo el implementar un modelo tecnológico virtual o en línea, porque nosotros seguimos en las TIC, en no compartir, no abrir mis canales, no estar en constante actividad tecnológica, sigo en las TIC y por eso al manifestar que ahora sí necesitas implementar las TAC, se me hace muy difícil como individuo en la sociedad, incluso hasta de empresas, no solo educativas. De ahí también se generan lo que son las TEP, las tecnologías del empoderamiento y de la participación. Como yo te mencionaba en el proceso conductista que debe de generar una conducta, eliminarla o modificarla, en este caso enfocado al uso de la tecnología, también debes de empoderarte, de tener esa capacidad, ese poder, ese control de tú manejar a la tecnología, no que la tecnología te maneje a ti. Es que se la pasa en el celular, es que todo mundo vemos en la combi en el celular y ya nadie platica. Es que la tecnología es la que está empoderada, no el individuo es el que está empoderado. Y la participación, y lo vuelvo a relacionar con las TAC, de la colaboración. Si tú no compartes, si solo descargas, si solo obtienes información de las TIC, del Internet, eres una persona TIC, debes de compartir, ya tienes el empoderamiento y debes de compartir. Como viene ahí, debes de tener este TEP Learning, tú debes de ser también una fuente de información para alguien más. De hecho, claro que no se da, pero está estructurado de manera teórica en el conectivismo, en las TAC y en las TEP, deben de ser como redes de aprendizaje en donde todos estén conectados y exista ese flujo de información y donde se aprenda, donde se enseñe y exista un conocimiento. Eso con base teórica como tal y como te lo menciono, pues no se da, ¿verdad? Muchos nada más adquieren información, pero no proporcionan información a la red, a la nube, al Internet, no tienen espacios, solo son consumidores, pero no participan, no colaboran, no comparten. Y no hablo de compartir de que busco algo en Facebook y lo comparto. No, no, no. Hablo de compartir conocimiento, un tutorial, un blog o un videoblog, un canal de YouTube, tu espacio en Slasher, en Prezi, para que alguien más adquiera conocimiento o aprenda. Pero te reitero, solo somos consumidores, no damos, no aportamos a la nube, al Internet, a la red. Y bueno, aquí estaba un poquito más ejemplificado lo que son las TIC-TAC-TEP. Lo que te vengo mencionando, las TIC es en el primer plano, en la transmisión, la transferencia de información, como aquí también te viene, hardware, software y se acabó. Por eso es que seguimos en un error, porque seguimos diciendo, voy a utilizar las TIC.
No, maestro, ya tienes que utilizar las TAC, ya tienes que utilizar las TEP, porque en ambas van lo que ya vimos, los entornos virtuales de aprendizaje, como aquí también te viene metodología activa en el aula, lo que te he venido mencionando, necesitas colocar tu conocimiento pedagógico, tu conocimiento didáctico, necesitas hacer ciencias en educación para implementar la tecnología en educación y que se aprenda y que se enseñe, pero seguimos en el uso de las TIC. Sí utilicé la tecnología, les pasé un video. Bueno, sí, ¿y cuál era el propósito del video? ¿Cuánto duraba? ¿Por qué? ¿Qué van a aprender? ¿Qué van a hacer con ese video? ¿Nada más verlo? ¿Qué va a hacer también el estudiante con la tecnología? ¿Qué va a hacer? Un proyecto, una resolución de un problema, una investigación, es interactivo, es dinámico, es activo, conlleva a técnicas de aprendizaje, de enseñanza, inteligencias múltiples. No lo vemos así ni lo fabricamos así los docentes. Solo utilizamos y seguimos utilizando la tecnología con TIC, con el flujo y la transferencia únicamente de información y no como algo para construir un conocimiento, para aprender, para enseñar, para colaborar. No lo estamos viendo incluso hoy en día desde esa perspectiva. Y para esto también, para finalizar, en la educación y learning, que por eso es que no está diseñada, reitero, hasta el final de esto, para una educación básica, necesitas un tutor virtual. Hoy en día ya no se les llama tutores virtuales, se les llama asesores, como les vengo mencionando también. Es lo mismo, nada más que les cambian de nombre, ¿no? Como hace ratito también te mencionaba, de educación a distancia y learning, es también lo actual, lo que se debería de decir. Entonces, tú debes de tener en una educación e-learning un tutor, un asesor virtual, un acompañante en línea, porque si bien estar frente a una computadora te sientes solo, es una máquina que no te va a decir cómo te sientes, estás bien, oye, ¿entendiste? No. Entonces, necesitas a alguien que sea la guía, el mediador, el facilitador, un acompañante que esté en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque solo si existen, están los cursos web, que por eso también es un nombre distinto, están los cursos web que tú los llevas solo. Ahí sí, como Dios te dé a entender, y los llevas solo. Pero un aprendizaje e-learning, un curso MOOC, llevar una licenciatura en línea o algo más profundo online, debes de tener un acompañante que te guíe, que sea como tu asesor, bueno, por eso le llaman asesor, que sea como tu asesor en muchas cuestiones, desde lo académico, lo emocional, con algún profesor, en tu proceso de enseñanza, si no entiendes algo de alguna materia, por eso necesitas pues un acompañante. Y no está diseñado para la educación básica, puesto que necesita el niño más atención. A eso es a lo que conllevo como punto final. Pues bueno, en este webinar no sé si tengan, bueno, seguía, perdón, la función del tutor, del asesor, como ya les mencionaba, social, psicológica, técnica, académica, todo, es un acompañante. Y bueno, no sé si tengan, ahora sí, alguien guste abrir su micrófono, si tienen alguna pregunta. Así hasta les puse la imagen del Instagram. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Si no es pregunta, un comentario, aportar algo, una opinión. ¿Alguien gusta? Yo, profesor. Adelante, Lucy. Me parece sumamente valiosa la información que nos comparte. Sin embargo, creo que por desgracia a nivel país los cambios importantes debiesen ser desde nuestras autoridades, ¿no? Que podamos realmente actualizarnos con la información que la SEP nos brinda, ya que, bueno,
En las últimas capacitaciones, más allá de manejar situaciones de innovación en la educación, pues siguen atorados, ¿no? Como bien dice con las TICs, no cambia ni siquiera el concepto, ¿no? La SEP. Entonces, esta situación va a dejar ancladas a las escuelas, sobre todo las públicas, y bueno, la gran mayoría por la situación económica que se está presentando, pues está eligiendo llevar a sus hijos a una escuela pública. Entonces, la verdad es que es una lástima que esta información no baje realmente a donde debe ser, que son pues nuestras autoridades, para que de ahí vaya permeando a todas las escuelas. Muchas gracias, profesor. Muy valiosa la información. Muchas gracias, Lucy. Y sí, tienes razón, como dicen, la cabeza es la principal, ¿no? La que nos va a guiar. Y en este caso, la SEP, el secretario de Educación, deberían, y sí, como lo mencionas, de actualizarse, porque sí, de verdad están muy atrasados. Yo también me acuerdo que hasta el nombre le colocaron que eran HTDT, algo así, habilidades digitales para todos, era el concepto de la SEP hace como unos 10 años, en donde no lo estructuran bien, ¿sí? Yo de verdad di clases también a los maestros de enciclomedia y era una copia así, tal cual, de esta Encarta de Microsoft, no sé si la recuerdan, era así, una copia tal cual, venía exactamente lo mismo. O sea, el gobierno lo estructura, como bien dices, Lucy, mal, y no se actualiza, ¿no? Y debería ser el primero y de ahí en escala, ¿no? Hacia nosotros. Pero bueno, gracias, Lucy. ¿Alguien No, más? gracias a usted, profesor. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? ¿Y alguien gusta abrir su micrófono o por chat? ¿Alguien? Hola, profesor. Yo soy Carmen, no sé si me escuche. Sí, adelante, Carmen, buenas Ah, noches. buenas noches. Yo soy con la profesora Nélida en la clase de inglés avanzado para que me Ah, reconozca. gracias, Sí, Carmen, mucho gusto. sí, no estoy en su curso. Este, Mire, yo solamente quería de verdad agradecer la información que nos acaba de proporcionar, porque es una información realmente muy valiosa. Estoy totalmente de acuerdo con Lucy que realmente pues nuestro gobierno, sobre todo en estos momentos, pues está siendo un poco complicado en todas las cuestiones con la situación de educación. Pero lo que sí realmente valoro mucho es que, por ejemplo, instituciones como las de ustedes, en este caso la maestra Nelida y usted, profesor, nos estén dando la oportunidad de tener este conocimiento que realmente en mi caso, pues yo no lo tenía. Y esto me abre un panorama muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, personalmente, en nuestro entorno, podemos empezar a ayudar a estas nuevas generaciones a que tengan este conocimiento y a que sepan aplicar realmente las tecnologías, en este caso, lo que comentaba de las TAC y de las TEP, ya no solamente las tecnologías de la información. Eh, Valoro mucho esta información porque realmente hace que uno pueda entender muchísimo mejor la cuestión tecnológica, que no solamente es lo que bien mencionó, que no solamente es recibir, sino también el hecho de poder aportar. Y pues nada más, eso era lo que quería. Darle las gracias porque realmente esto es un tema muy interesante, muy importante y que la mínima de las personas, de hecho hay muchas personas que yo conozco que no tienen ni idea de toda esta información que usted está dando, que es una información muy valiosa y con la cual podemos empezar a construir pues una metodología para educativa, pues para los que vienen más atrás de nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, profesor. Nada más era eso. Gracias, Carmen. Y sí, voy a tomar tantito una parte que dijiste de la cuestión de metodología. También por metodología, que es lo que también, y muchos papás me han dicho, profe, ¿cómo ve? Es que de verdad, hacer eso de que estés de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde tomando clases, no, o sea, por metodología, por regla, las clases online deben de durar máximo hora y media, máximo. Una cosa es una clase y otra cosa es si te metes
a una conferencia, a una web conference, a una webinar, a un congreso internacional virtual, donde algunas duran bastante, o algún seminario virtual, pero las clases por regla no pueden durar tanto. Si están en una educación presencial, a veces los alumnos, o hasta a lo mejor tú mismo, ubícate a lo mejor cuando eras estudiante, híjole, voy al baño, voy a la tienda, voy en el pasillo, ya yo la manita, imagínate ahora están frente al aparato tantas horas. Y luego niños, ni siquiera, y de verdad lo digo con risa porque conozco a muchos niños que ni siquiera con su famosa pausa activa que el gobierno puso, ni siquiera con eso, no lo están adaptando bien, o sea, están trastornando y fracturando toda la metodología e-learning. Por eso es que no les está funcionando, ni con su pausa activa. Al niño, o sea, no le vas a dar una pausa activa y échate otros 40 minutos y otra pausa activa y otros 40 minutos y más luego que si no va la maestra, se alenta el internet, o sea, no, por eso es que reitero, la educación básica no está, el e-learning no está diseñado para la educación básica, es para adultos. Sí, ¿Sí? sí, Gracias, Carmen. Ay, ¿Alguien gracias, profe. más? Sí, muy buenas a todos, profesor. Hola, Carlos, buenas noches. Pues igual yo soy integrante del grupo de la profesora Melín. Nos ha brindado esa oportunidad de seguir educándonos en este sentido, en estas nuevas tecnologías, tanto en los cursos de inglés que nos está proporcionando, que estamos tomando con ella, y ahorita a su vez bueno, no desconozco muy bien el término, como lo comenta usted, el meeting o esta conferencia, se me hace de suma importancia porque es básico tener los cimientos, el conocimiento de los términos adecuados que se deben emplear, y yo creo que porque luego uno vive en el error. Por ejemplo, yo en mi trabajo todavía pues seguimos utilizando el término TICS. Obviamente no lo seguimos, bueno, debido a que precisamente no se ha fomentado todo este tipo de cuestiones que usted comenta en cuestión de la colaboración, todos esos aspectos que ahorita los ha mencionado, pues obviamente nos hace que nos mantengamos un poquito rezagados, ¿no? En ese sentido, y como bien lo comenta a nivel educacional en sistemas básicos, pues también, ¿no? Se ve esa falta de, si así de manera presencial, a uno le cuesta trabajo atender una clase, el manejo de los mismos términos para poder implementarla adecuadamente, pues obviamente con la falta de conocimiento de nuestros términos y de la implementación de la tecnología obviamente nos cuesta todavía más. Y como bien comenta, o sea, son aspectos a nivel de cognitivos, de aprendizaje, todos tenemos diferentes formas y niveles de conocimientos y de aprendizaje, y obviamente pues tratar de dar una clase o un tema o algo así por el estilo de una manera muy llana, pues obviamente deja, yo creo que con ciertas lagunas al alumnado y a las personas que toman las clases, y pues eso conlleva que no haya, yo lo veo que mejor en la manera de prepararse mejor y de tener una mayor calidad, tanto educacional y productiva, pues conlleva que se vaya en contrasentido, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de conocimiento ya más formal y desarrollos como tal, los conceptos, los términos, pues nos da un plus y nos hace que vayamos por el sentido correcto. Todo esto que se está implementando, pues gracias a ustedes, pues es de suma importancia. Gracias, Carlos. Voy a también tomar un comentario de Carlos. Vemos de manera a veces muy distinta una educación virtual, una educación e-learning y una educación presencial. Pero miren, de verdad, y otra vez se los digo con la mano en el corazón, no es tan diferente objetivamente. ¿Por qué?
Y uno como maestro y los que son docentes de verdad, ubíquenlo así. Tú te paras en el salón de clases, das el tema, dudas y nadie, aunque sea presencial, nadie te dice nada. Das la clase virtual, dudas, nadie dice nada por el micrófono. ¿Sí me explico? Dicen, Ajá. profe, es que llegué tarde, vivo lejos, ¿me deja pasar? En la clase virtual también llegan tarde. ¿Sí me explico? Hoy en día hasta me dan risa las frases que dicen los chicos desde secundaria para arriba, ¿no? Es que si el profe me explicara de manera presencial, sí lo entiendo. Sí, cómo no. O sea, no. Yo que de verdad he dado clases de todos los niveles, si no están platicando, están comiendo, llegan tarde, es lo mismo. Los chavos de prepa pagarán su cámara y quién sabe qué estarán haciendo. ¿Sí me explico? Por eso les digo, si lo vemos objetivamente, no cambia tanto. Por eso es que reitero el mismo punto. Es muy autónomo, muy de autoaprendizaje, como en la escuela. Y eh, yo lo diré que Lucy es mi alumna. Yo meto las manos al fuego a que Lucy participa igual que dice en la clase presencial, levanto la mano y profe esto, a que en las clases virtuales abre el micrófono y dice el profe esto, porque es de uno, también es del alumno, no hay que echarle todo al maestro, ¿no? También es de uno. Yo soy bien parlanchina y preguntona, profesor. Es de uno, ¿sí me explico? Reitero este ejemplo muy gracioso en clase presencial. ¿Dudas? Y nadie, no, no, profe, o ni te contestan, ¿no? Y en clase virtual también, ¿dudas? Entonces, no cambia así que digas, wow, no. Para los niños, sí, reitero, educación básica es punto y aparte. No, ahí sí, necesitan la presencia física de alguien. Sí, ahí sí. Pero como no está diseñada para ellos, pues no entra eso. ¿Sí me explico? Entonces, por eso. Ok, gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario? ¿Algo? Yo, profe Rocío. Hola, Rocío, adelante. Pues como usted dice, el compromiso como docentes, yo lo hablo de mis compañeros que veo, no estamos actualizados verdaderamente y pues sí es triste que no estemos actualizados en todo este tema. Bueno, yo me imagino en la educación básica, nosotros, yo como madre, también nos cuesta trabajo el uso de la tecnología. Entonces sí es un grave problema de la sociedad, pero si como maestros no estamos preparados, imagínense los padres. Y los niños, sí es un problema grande, bueno, en la educación básica, que es lo que yo veo. Y necesitamos el compromiso. Como docentes es un compromiso, porque estamos en una nueva era. Y como usted dice, hay que evolucionar en tanto a conocimientos y en tecnología. Y es una nueva era, entonces tenemos que evolucionar. Y es un compromiso, pues sí, personal. Y también los padres hay que comprometernos a también evolucionar. Y si hace falta, pues mucha gente no tiene el acceso a Internet. Yo sí siento que va a ser muy complicado todo este tema, más en la educación básica, que no todos tenemos las posibilidades de un dispositivo inteligente, del acceso a Internet, los tiempos. Entonces, nada más como comentario. Muchas gracias, profe, por la información. Gracias, Rocío. Y sí, por eso que en la educación básica es un reto muy grande, ¿no? Porque si el adulto ya tiene la capacidad de me compro una laptop, una tablet, o por eso elegí lo de en línea, ¿no? Pero el niño o el papá que tiene 3 hijos y no les va a comprar una laptop a cada quien, ¿verdad? O no puede pagar tanto el internet o algo así. Es un reto muy grande que no se vislumbró. Y si quiero tomar también algo en cuenta como punto final, algo que dice Rocío. Esta ya es una cuestión no de que lo vamos a utilizar en el 2020 y en el 2021 vamos a dar un retroceso. No, de verdad, si tú lo vislumbras y olvídate si estás a favor o en contra, todo este cambio global están obligando a la sociedad a cambiar como de era. Y aunque suene fuerte, digas,
Ay, profe, sí, te están obligando mundialmente a cambiar de era a de verdad ya una era tecnológica, así como lo has visto en películas donde aplaudes y se prende la luz y muchas cosas autónomas, la sociedad se está perfilando para eso. Por eso es que también el cambio es así. ¡Ah! Yo le mencionaba a una amiga que tengo, no le preguntaron a la sociedad si quería, por ejemplo, seguir utilizando el barco, es un decir, ¿no? Algo muy burdo, el barco a vapor o los carritos que les movías de manera mecánica. O sea, no te preguntaron como sociedad, ¿quieres seguir utilizando el fonógrafo? No, ¿verdad? Hicieron el cambio y se acabó. Esto es lo que están haciendo. Están haciendo un cambio como lo han hecho del cassette al CD, del CD a la USB, es lo que están haciendo. Nada más que lo estamos sintiendo más. Eso es todo. Nada más. Uh-huh. Sí, Carlos, ¿vas a decir algo? sí, precisamente ahorita me acordó, bueno, precisamente yo considero que es un aspecto cultural, ¿no? Un aspecto cultural y de hábitos. Más que nada, intrínsecamente es una situación que se está presentando a esos niveles y que está propiciando que nos tengamos que adaptar a nuevas cuestiones, como bien mencionas. De hecho, pues en el transcurso de la historia, pues ha habido diferentes transformaciones tecnológicas lógicas. Esta no sé si sería viene siendo como que la quinta, la cuarta. Entonces, y como bien menciona, pues no nos preguntaron y va a ser difícil que, bueno, poco a poco se va a estar viendo cómo nos vamos a ir viendo con relación con otros países también, porque eso es algo que también nos preocupa, o me preocupa en cierto sentido, o me ocupa, o me debería de ocupar, nos deberíamos ocupar en ese sentido, porque obviamente las ventajas comparativas y competitivas que tengamos con respecto a otros países va a ser que nosotros podamos salir avantes, porque obviamente pues eso nos pega tanto en diferentes aspectos, tanto sociales como económicos, políticos y de todos los ámbitos. Y si no estamos preparados, por ejemplo, pues, no sé, China, Japón, todos esos países, pues obviamente a nivel tecnológico y educacional, pues están muy por encima de esos aspectos. Bueno, es lo que yo he escuchado. Y como bien mencionó hace ratito Lucy, pues los gobiernos, el gobierno, pues obviamente, pues yo creo que tiene un reto, un trajín muy, o sea, así que es una bola de nieve, ¿no? Que está cayendo y poco a poco, pues, si no se le hace frente de una manera adecuada, como hasta el momento se ha visto que ha faltado, por lo que ustedes mencionan que, pues, yo no soy docente ni nada, no tengo, pero bueno, ahorita que me estoy metiendo a este tipo de cuestiones, estoy vislumbrando todo este tipo de aspectos, estoy conociendo un poquito más y por sus comentarios que hacen, pues es una situación que se ve pues complicada, pero bueno, hay que hacerle frente, ¿no? Y hay que irse adaptando a estos nuevos tiempos y hay que hacer que también, pues, las personas que están a nuestro alrededor, pues se vayan involucrando un poquito más para poder tener armas y obviamente, porque obviamente las cuestiones del empleo, del ingreso y todo este tipo de cuestiones, pues obviamente es lo que, o sea, a la gente lo que le pega es el bolsillo. O sea, sí, en términos generales, obviamente la educación nos ayuda, tendría que ser una inversión para que nos pudiera permitir para obtener nuevos ingresos y nos pudiera mejorar en diferentes ámbitos de la vida. Pero bueno, pues esperemos que se den de la mejor manera adecuada, ¿no? Y esta cuestión de irnos acercando a ello, pues nos permite tener esa mejora y que pues, crezcamos también como a nivel social y cultural, ¿no? Obviamente. Sí, así es, Carlos, tienes mucha razón y pues sí, es multifactorial en muchos aspectos esto, ¿no? Así es. Pues bueno, muchísimas gracias también a la lluvia que nos permitió, porque hay mucha lluvia, al menos donde yo estoy. No sé si donde estaban ustedes, pero nos permitió la lluvia. Gracias también a sus comentarios del chat, Yasmín Rocío. Y gracias por conectarse a todos esta noche. Espero que les sea útil, y difundan la información que hoy en día les pude compartir. Y muchísimas gracias, tengan todos bonita noche y muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias,